Ella es la que tiene esta parte y que el Señor Jesús la bendiga y la use grandemente. Amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos tenemos todavía alabanzas para el Señor? Gloria a Dios. Bien, hermanos, bueno, un saludo en el nombre del Señor Jesús. Pues siempre me ha parecido que el hecho de compartir la palabra del Señor es un privilegio y es una parte bien bonita. A mí me ha parecido muy especial, aunque igual es algo que produce mucho temblor. No sé por qué hoy estoy más temblorosa que de costumbre, pero bueno, Dios es bueno y Él nos ha de ayudar. Quisiera invitarles a estar en pie. Bueno, gracias al Señor, a la directiva de jóvenes que me extendió esta invitación. Y quiero, hermanos, compartirles un consejo de la palabra del Señor. A mí cuando me toca esta parte siempre le digo al Señor, bueno, Señor, yo no me voy a preocupar, no me voy a poner a temblar porque es usted. Usted verá, Señor, qué le trae a su iglesia. Pero realmente uno sí tiembla mucho y se preocupa. Entonces quisiera invitarlos a que leamos la Biblia en el Salmo 51, un versículo allí, hermanos. Abran sus Biblias, Salmo 51, el versículo número 12 lo vamos a leer, pero tenga la Biblia ahí abierta y primero hacemos la oración. Salmo 51, un verso muy conocido por todos, el versículo número 12. Amén. Quisiera, hermanos, primero quisiéramos una oración. Vamos a decirle al Señor Jesús que nos hable. Dios siempre tiene algo para nosotros, porque Dios es bueno. Amén. Y Él sabe que tenemos necesidad. Entonces, el hermano Oscar, por favor, nos dirige en la oración. Gloria al Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Hermana Pilar, voy a hacer otra oración porque veo que el culto de hoy, sin pensar, es un culto de damas, ¿cierto? Y en un país como el nuestro, donde el promedio de mortandad es tan tremenda, y aproximadamente 10 mujeres mueren en el mes. Yo creo que es una bendición que nuestras damas estén aquí esta noche. Y yo quisiera invitarlas a todas las damas que están aquí, jovencitas, niñas, adolescentes. Y yo quisiera, levanten la mano los hombres que estamos aquí esta tarde, levanten la mano. Quisiéramos orar por las damas en esta noche. ¿Qué sería de los hombres sin las damas? Dios mío, qué cara, Señor. Pero gracias a Dios por las damas. Dios nos hizo una compañía es una belleza. Voy a invitar a todas las damas aquí adelante. Vamos a regalarles una oración, las que están en el altar también. Y que Dios use la hermana Pilar, la unja con su espíritu, la respalde. Es una bendición tener nuestras damas aquí, ¿cierto, hermanos? Cuántos anhelos, cuántos deseos de ellas de servirle a Dios. Por eso dijo el escritor, la mujer sabia edifica su casa. Estas mujeres son sabias. Y hay visitas también, vea, qué belleza. Las adolescentes que están atrás también. Los hombres que habemos somos muy poquiticos, vea. Dios mío. Todas las damas, por favor. Adrianita, quiero orar por usted también, venga. Dios es bueno, y si la ha traído es porque Él es bueno y quiere hablarle en esta noche. Venga, arrodíllense todas aquí, vamos a orar por ustedes. Ahora sí voy a invitar a todos los hombres que se desplacen desde allá para acá. Venga, hermanos, vamos a orar por todas estas muchachas. Venga, salgan de las bancas. Estamos muy jóvenes, no nos duelen nada, ni los pies, nada nos duelen esta noche. Necesitamos de las mujeres, ¿cierto? Tenemos una mamá, una hermanita, una hija, una esposa, tienen la novia. Siempre hay una mujer en nuestra vida. 1, 2, 3, la mamá, la sobrina. Venga, muchachos del altar también. Mano Alejandro. Mano Miguel. Levanten la mano todos los caballeros. Vamos a orar y digámosle, Señor, bendice a las damas esta noche. Señor Jesús.
bendice a las damas de la iglesia, Señor Jesús, bendice a las damas de la iglesia, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las ancianas. Señor, bendice a las hermanas de la iglesia, Señor, este ramillete, Señor, de jóvenes, de niñas. Bendíceles esta noche, las ancianas, Señor, los adolescentes, las muchachas que han venido de primer vez, Señor, tócalas esta noche, revélales tu palabra, Dios. Bendice a la hermana Pilar, unge sus labios, inspírala en tu palabra, Señor. Amén y amén. Qué bueno cuando nos movemos de esas bancas, es que a veces como que cada banca como que nos amarra. Gloria a Dios. Hermana Pilar, tremenda responsabilidad esta noche, pero Dios la va a usar. Vamos a decirle a la hermana Pilar, no. ¿Cómo vamos a decir esta noche, hermana Pilar? Bueno, gloria al Señor. Así de pie, hermanos, leemos el versículo que les decía, Salmo 51, el verso 2. Amén, ¿lo encontraron? Quisiera escuchar a los hombres leyendo ese versículo. Salmo 51, el verso número 12. Todos los hombres. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén, lo leemos las mujeres. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén, dando la alabanza al Señor, se pueden sentar, hermanos y hermanas. Amén, gloria al Señor. Hay una versión, hermanos, que me pareció bonita la forma en que lo expresaba este versículo y decía, hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu generoso. Amén. Es un texto del que quisiera que en esta noche tocáramos algo, pero quisiera iniciar compartiéndoles, hablando un poquito de lo que son las emociones. Dios me colabora y pasa. Los seres humanos somos seres emocionales, ¿verdad que sí? Dios nos hizo así. La palabra emoción viene del latín emovere, en donde la E significa hacia afuera y mover, pues movere significa mover. Los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida cantidad de emociones, como las veíamos ahí o como las podemos ver, las clasifican los psicólogos y las personas que estudian todo esto, las clasifican en 6 básicas, que las vamos a ver ahorita más adelante, o por lo menos a mencionar. Y como les decía, las emociones hacen referencia a esos sentimientos que sacamos, que llevamos afuera, que mostramos. Por ejemplo, ahorita cuando estábamos cantando, algunos expresan en su rostro tal vez más alegría, otros como más serios, pero hace parte de nuestras emociones, de cómo nosotros lo expresamos. Entonces, cuando se habla de las emociones, eso es innato. Cuando nosotros nacemos ya con un tipo de emociones, con unas emociones. Por eso vemos que los bebés lloran, que los bebés se enojan, ¿cierto? Si no les dan como su tetero ligero, cositas así, porque realmente es algo con lo que nacemos. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos ya estas emociones y son influenciadas por la experiencia. Las emociones entonces son, al ser estados afectivos, indican nuestro estado interno personal. Es decir, otra persona puede ver tal vez en mi rostro yo cómo estoy, porque es algo que se hace evidente, es algo que podemos mostrar. Y también las expresiones faciales, hermanos, cuando se habla de esto, en nuestra cara nosotros tenemos 42 músculos que se mueven de acuerdo a lo que nosotros estamos mostrando, ¿verdad que sí? Entonces digamos que nuestros músculos se adaptan dependiendo de cómo los movemos a expresar determinadas emociones, unas u otras. Eso también hay que tener en cuenta que las personas somos muy distintas. Si de pronto un sanguíneo está alegre, pues lo va a expresar así con su super carcajada, ¿cierto? Con el escándalo, por decirlo así, porque es una persona extrovertida. A diferencia de una persona más introvertida, como tal vez un melancólico, una persona flemática, que si está feliz, pues no va a explotar así de la dicha, o por lo menos no lo va a mostrar, porque las personas somos distintas, ¿verdad que sí? Entonces, esto quería como mencionarlo, pensando en esto. O sea, todos, cuando se habla de las emociones básicas, se los decía, existe que las catalogan en 6 categorías. Está lo que es el miedo, la sorpresa, la aversión, que es el rechazo, la ira, la alegría y la tristeza.
Yo creo que todos experimentamos estas emociones a diario, ¿cierto? A veces es felices, otras veces tenemos situaciones que nos enfrentan al miedo, a la sorpresa, a la ira, a la alegría y también a la tristeza. Entonces las emociones son influenciadas por la experiencia. Lo que nosotros vivimos hace que nosotros actuemos o mostremos de determinada manera las cosas o lo que nos está pasando. En esta noche, como les decía, algunos todos lo expresamos distinto. Como estábamos ahorita cantando, como en la actitud en la que venimos al culto, todos lo mostramos en nuestro rostro de diferente manera. Pero hay algo en lo que yo quisiera como entrar a que habláramos y compartiéramos un poquito, es el hecho de por qué nosotros estamos hoy aquí. ¿Por qué estamos hoy en el culto? ¿Cuál es como la razón principal? Sí, decimos, porque estamos alabando al Señor, pero ¿cuál ha sido la razón para nosotros llegar a la iglesia? Yo creo que todos tenemos la misma respuesta, y es que si estamos aquí es porque un día tuvimos un encuentro significativo con el Señor, ¿verdad que sí? Un día nos encontramos con el Señor, y realmente encontrarse con un personaje famoso, encontrarse con, no sé, con alguien que admiramos, pues es una emoción de momento, pero encontrarse con Jesús es algo que trasciende, ¿verdad que sí? Es algo que realmente cambia la vida, y sin duda encontrarnos con el Señor nos cambió la vida. ¿O ustedes qué creen, hermanos? Amén. Yo pensaba en esto, yo tenía 16 años cuando mi hermano me invitó por primera vez al culto, y yo pensaba, realmente encontrarme con el Señor me cambió la vida, y de una manera tremenda. Nosotros en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que se encontraron con Jesús y que sus vidas cambió rotundamente, amén. Encontramos a unos discípulos que pasaron de ser pescadores a ser seguidores del Señor, a ser predicadores de su evangelio. ¿Y hasta dónde trascendió, hermanos? Hasta aquí ha trascendido la obra de estos hombres y el encuentro que tuvieron con el Señor, ¿verdad que sí? Entonces, y esto ocurre porque el Señor no es cualquiera. Encontrarnos con el Señor, como les decía, es algo que trasciende, es algo que va mucho más allá, porque la vida en el Señor es distinta, ¿verdad que sí? ¿Verdad que la vida en el Señor es distinta? Amén, es una vida de esperanza, es una vida de seguridad, es una vida de alegría. Sin duda, lo que Dios trae a nuestras vidas, o entre las cosas que trae, la mayor es la alegría de conocerlo, la alegría de verlo, poder ver, hermanos, todos los días cómo Dios muestra su fiel amor. Porque si hay algo que a veces pasamos a las carreras y no vemos, es como el Señor está mostrando su fiel amor para nosotros todos los días, a través de sus obras, de las cosas que a veces nosotros consideramos insignificantes. El Señor nos perdonó, ¿verdad que sí? ¿Cuántos sienten que el Señor los perdonó? Que el Señor los perdonó, el poder tener comunión con el Señor, el poder tener una esperanza viva de verlo un día cara a cara, son cosas que nos ha dado el Señor. Y yo no sé si aquí hay alguien que se siente agradecido con el Señor por eso. Amén. Y algo, hermanos, en lo que quisiera que meditáramos es lo que la Biblia menciona, que el Señor dentro de su salvación nos regaló algo glorioso, y es el gozo de la salvación. Cuando se habla de gozo, no se habla solamente de una alegría como una emoción permanente, como una emoción pasajera. El gozo va mucho más allá. El gozo es una alegría permanente. Amén. Dice que viene del griego chara, que significa este gozo, que traduce pues la Biblia, que es el que más se menciona. No tiene que ver con las circunstancias externas, sino con el resultado de una buena relación con Dios. Amén. Entonces no es el gozo pasajero, el gozo momentáneo, sino es el gozo que es el resultado de una expresión, de una vida de comunión con el Señor. Pablo lo dice en su palabra, Pablo nos invita y Pablo dice, regocíjense siempre en el Señor, es decir, manténganse gozosos, es que Dios les ha dado la salvación, y dentro de ese paquete de la salvación hay algo glorioso que es el gozo de la salvación. David también decía, Señor, tú has cambiado mi lamento en baile, me desataste mi cilicio, es decir, me quitaste ese vestido de pecado y me ceñiste de alegría. De ahí, hermanos, que un cristiano con gozo es aquel que logra mantenerse firme ante las circunstancias de la vida. Sí, somos seres emocionales y van a haber momentos donde sentimos tristeza, donde sentimos rabia, ¿cierto? Donde sentimos dolor, pero qué bueno que recordemos que el Señor nos ha dado el gozo de su salvación. Un cristiano, como les decía, con el gozo del Señor, con el gozo de la salvación, es aquel que logra mantenerse firme en medio de las tormentas de la vida, porque la vida trae cantidad de cosas, ¿cierto? Es aquel que logra permanecer gozoso, y suena contradictorio, bueno, si tengo una tristeza voy a permanecer gozoso, es no olvidar que lo tenemos a Él, amén, y eso es motivo de gozo. Hay personas que se olvidan de esto. Entonces, hermano, el gozo también es un fruto del Espíritu Santo, es un regalo que el Señor nos ha dado. Por eso en la Biblia encontramos mucho esta palabra, el gozo de la salvación.
Yo no sé si en esta noche usted pensara, o qué bueno que pensara un momentico, ¿realmente yo disfruto el gozo de mi salvación? O a veces viene como el problema o tal vez la situación o con el hermano, la hermana, no sé, y ya entonces no, estoy en una depresión tremenda, estoy que, no sé, pero realmente es como pensar, no, tenemos el gozo de la salvación del Señor, ese gozo permanente que que no es capaz de mover las circunstancias. Quisiera invitarlos a que abriéramos la Biblia en 2 de Samuel. Cuando hablamos del gozo de la salvación, hermanos, hablamos de la alegría de vivir en el Señor, la alegría de buscarle, la alegría de tener comunión con Él. En 2 de Samuel, el capítulo 4, nos narra la historia de un jovencito. Perdón, es 2 de Samuel 9. Primero leemos en el 4:4 y luego pasamos al 9. Dice, hermanos, habla la historia de un jovencito, y a mí me llama mucho la atención la vida de este joven. Dice, es la vida de un joven que se llamaba Mefiboset. Dice en el capítulo 4, el verso 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iban huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Amén. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset, hermanos, como vemos en la Biblia, era el nieto de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. O sea que Mefiboset era un príncipe. Era alguien del linaje real allí en Israel. Era alguien que había disfrutado de estar en la casa del rey. Había disfrutado las bondades de ser, o los privilegios de ser del linaje real. Él había probado la comida del rey. Mefiboset sabía que era vestirse con las ropas del rey, porque era un príncipe. Pero ¿qué le pasó? Lo que leíamos, o lo que les leía, cuando él tenía 5 años, llegó la triste noticia a su casa, que había muerto Saúl, había muerto Jonatán, había muerto todos los hijos pues de Saúl también. Y dice que la Biblia que su nodriza lo tomó, porque realmente era una noticia muy triste. Al morir Jonatán, al morir Saúl, eso iba a traer cantidad de problemas para él como niño y para esta casa. Iba a traer cantidad de problemas porque iban a tener que enfrentar todo lo malo que había hecho este rey. Y fue así como esa nodriza, por salir, por correr con él, por esconderlo, salió corriendo con él y dice que se le cayó y quedó lisiado de los pies. En un momento, Mefiboset, el que era un príncipe, perdió todo de un solo golpe. Dice la Biblia que perdió a su abuelo el rey, perdió a su padre Jonatán, perdió a sus tíos, perdió la posibilidad también de volver a caminar normalmente. Al abandonar el palacio y al huir perdido, perdió también la herencia de la familia del rey, sus tierras, sus posesiones y todas sus riquezas. Mefiboset, el nombre Mefiboset traduce vergüenza o el avergonzado. Es decir, Mefiboset ya iba a ser el avergonzado, el que todos lo veían y decían, uy, qué vergüenza ese muchacho, y más en su condición en la que él estaba. Y dice que su nodriza y todos huyeron a un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar era un lugar árido, era un lugar desierto, era un lugar donde se refugiaban todos los que tenían que esconderse. Allá se refugiaban los endeudados, por decirlo así, era como la cueva de los tristes, de los afligidos, de las personas que no encontraban razón para vivir. Y yo pensaba, hermanos, en esto como para hacer como un paralelo con nosotros, con nuestra vida. Nosotros somos hijos del Rey, ¿verdad que sí? Somos hijos del Señor, Él es nuestro Rey. Y hemos experimentado, hermanos, las bendiciones del Señor. Hemos experimentado, nos hemos sentado a su mesa, nos hemos deleitado con su comida, con el banquete espiritual que el Señor nos prepara siempre. Hemos sido vestidos de ropas reales, Él nos ha vestido de su amor, de su gracia, de su perdón, amén. Dios ha sido bueno. Dios nos ha permitido sentir el gozo de su salvación, la alegría de ser salvos. Eso es algo que no todo mundo, hermanos, ha querido experimentar. El hecho de tener al Señor en su vida, de saber que tenemos una esperanza gloriosa, eso es el gozo de la salvación, saber que tenemos al Señor y que sí, hay problemas, hay dificultades, pero es que si Dios es con nosotros, ¿qué cosa contra nosotros, hermanos? Amén. Entonces somos hijos del Rey, hemos experimentado, como les digo, igual que Mefiboset, la dicha de todo esto. Pero tal vez algunos, al igual que Mefiboset, han tenido caídas en su vida.
que tal vez los han lastimado. Y tal vez no caídas físicas, no me refiero a eso, no a estas caídas, caídas de las cuales tal vez no se ha vuelto a caminar como antes. Amén, tal vez errores. No hemos vuelto a caminar tal vez como antes, igual en el camino del Señor. No se disfruta tal vez la salvación. Uno a veces se encuentra con cristianos que no están disfrutando la salvación. Y vienen al culto y cantan, hermanos, y tal vez oran, y tal vez uno los ve en programas, pero no están disfrutando el gozo de la salvación del Señor. Porque tal vez como Mefibosé están escondidos por allá en Lodebar. Porque tal vez una situación en su vida, tal vez circunstancias les han llevado a esconderse y tal vez viven es una vida de frustración, de tristeza, donde el gozo del Señor no está por ninguna parte. Tal vez caídas, hermanos, que no le quebraron los pies, pero sí, tal vez han quebrado los sueños, han quebrado la alegría, tal vez a través de relaciones y todo, que tal vez han roto el corazón, que han lastimado la autoestima, que han hecho daño, amén. Pero hermanos, algo muy bonito que pasó en la vida de Mefiboset fue que cuando Mefiboset estaba en la casa de Maquir, él estaba refugiado en Lodebar, pero estaba en una casa de un hombre llamado Maquir. Cuando él estaba allá, vamos a leer en el capítulo 9, ahora sí, dice que cuando él estaba allá sucedió algo. Y fue que el rey lo mandó a llamar. El rey se interesó en él. Y lo podemos ver allí en el capítulo 9 de Segunda de Samuel. David se interesó por quién había quedado de la casa de Saúl. Y entonces mandó a llamar a Siba, que era su siervo, y le dijo, dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, sí, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió, sí, rey, ha quedado uno, se llama un hijo de Jonatán y está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba el rey le respondió, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de casa de Maquir, de Lodebar. Y dice la Biblia en el verso 6, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y miren lo que le dice el rey, hermanos, a un hombre que estaba apartado, que estaba triste, que estaba sin alegría, que había perdido tal vez la ilusión y los sueños de vivir, por todo lo que había tenido que vivir, porque en esa situación difícil él había perdido todo lo que él tenía, todo lo que él tenía derecho. Pero el rey le dijo, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y le dijo que labrara su tierra, que le sirviera. Y de ahí en adelante, hermanos, en la historia podemos ver cómo aquel hombre recordó que era un príncipe, volvió a ser un príncipe, volvió a tener como estos privilegios, volvió a vivir todo esto, porque sí, el rey lo llamó y el rey le permitió ser restaurado, el rey le quitó tal vez esas vestiduras sucias y le permitió volver a sentir la alegría de sentarse en la mesa del rey, de poder vivir como un príncipe del Señor, de su Señor el Rey. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, esto es muy diferente a lo que pasa en la vida de muchas personas. Como les decía ahorita, hay personas que los errores que han cometido, tal vez el pecado, les ha lastimado y los ha dejado lisiados, les ha dejado secuelas, les ha dejado cosas que los tienen marcados y que tal vez no les permite vivir el gozo de la salvación. Y tal vez, si preguntáramos quién hay aquí, tal vez en esta situación no levantaríamos la mano. Pero cada uno nos conocemos y sabemos qué cosas nos están robando tal vez el gozo de la salvación del Señor. Mefiboset tenía algo que se le había perdido el privilegio de ser un príncipe, de estar en la mesa del rey, pero el rey David se lo permitió recuperar. Y David era un príncipe, era un rey terrenal. Ahora cuánto más nosotros que tenemos al rey celestial, al rey de reyes y señor de señores. Y el Señor, hermanos,
como les digo, está aquí dispuesto a que si tal vez estás en una situación parecida, como que escuche su llamado. Él te llama, sal de ahí, sal de lo de bar, porque Él quiere otra vez ponernos como sus príncipes, otra vez quiere ponernos a disfrutar de su gozo, de su salvación. Tal vez hay situaciones que quieran cerrar nuestros ojos espirituales y que no nos permitan ver eso, los privilegios que tenemos en el Señor, pero el Señor está aquí, hermanos. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como les decía, y Él nos llama para devolvernos todo lo que tal vez el pecado, lo que tal vez personas o situaciones nos ha quitado, amén. Él quiere devolvernos todo eso, porque Dios es un Dios que restaura, es un Dios que perdona, es un Dios que sana no solamente las heridas físicas, sino las heridas del alma. Les hablaba de las emociones porque hay personas que en su rostro lo reflejan que realmente han perdido el gozo de la salvación del Señor, que han perdido la alegría de ser salvos, la alegría de estar aquí. ¿Qué sentido tiene estar en la iglesia, hermanos, si nosotros no estamos disfrutando del gozo del Señor? Yo creo que haríamos lo mismo que los que están afuera entonces, pero a veces es que se nos olvida, si estamos aquí es porque Dios nos ha dado algo grande. El gozo de su salvación es algo grande, es algo inefable. Inefable es algo que no se puede explicar con palabras. Amén. En el versículo que leímos cuando iniciamos, David, un hombre que había tenido tantas experiencias con Dios, del que se habla aquí casi en todos los cultos, hermanos, que se pone por ejemplo, David, un hombre que había sido llamado el amigo de Dios, que había sido llamado el hombre conforme al corazón de Dios. David también tuvo sus caídas, amén, y como tuvo sus caídas, tal vez tuvo que llorar también, y tal vez en su rostro muchos tuvieron que ver a un rey triste, un rey que estaba mal porque había pecado, porque le había fallado el Señor. Y tiene que levantar David un grito, hermanos, como de angustia. Yo creo que le salió del alma cuando David gritó: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. En una versión decía, Señor, hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación. Es que hay personas que hay situaciones que pueden hacer que nosotros perdamos esto. No solamente el pecado, tal vez las enfermedades, tal vez los problemas, pero lo que yo creo que el Señor quisiera en esta noche que nos quede claro es que a nosotros nada nos puede hacer perder ese gozo, hermanos. O sea, no debemos dejar que nada nos robe el gozo del Señor. Sí, hay enfermedades, pero a mí me sorprende cómo ver a predicadores que aunque están enfermos siguen predicando de sanidad, que aunque están tal vez con una situación difícil con sus hijos, siguen predicando de salvación para la familia. Esta es una persona que tiene el gozo de la salvación del Señor. Entonces, hermanos, así como David gritó: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David lo gritó y David lo dijo porque David sabía que Dios era un Dios que restauraba. Es que Dios restaura. Así como la vida de Mefiboset, hermanos, que me parece algo tan bonito lo que David hizo con este hombre, porque es que David se lo había dicho a Jonatán. David le dijo: tranquilo, que yo voy a hacer misericordia de su casa cuando no haya nadie, cuando no esté usted, cuando no esté Saúl, yo voy a hacer misericordia, le dijo David, y David se lo cumplió. Y así como la vida de este hombre salió de allá, de Lodebar, de un lugar de tristeza, de soledad, tal vez sin esperanzas, pero el rey lo sentó a su mesa. Así que rico que no te olvides que tu lugar es estar sentado en la mesa del Señor. Tu lugar es ser un príncipe, una princesa, estar en la presencia del Señor. Sí, somos seres emocionales y van a haber días donde nos levantamos tal vez con una tristeza enorme porque hay cosas que queremos tener y no tenemos, porque hay una familia que queremos que se convierta y no se convierte, por cantidad de cosas, hermanos, pero nada de eso puede hacer que en nuestra vida se vaya el gozo de la salvación, amén. David sabía que podía faltarle todo en su vida, pero no le podía faltar el gozo del Señor, porque él sabe que una persona que tiene el gozo del Señor sabe que el Señor está con ella y que va adelante, amén. Es diferente, hermanos y jovencitas, adolescentes, cuando se vive una vida con gozo, amén. Y no hago referencia a que entonces siempre estemos riéndonos, y no, hay personas que son extrovertidas y siempre están así estén tristes, van a estar mostrando una carcajada, ¿cierto? Pero no, hago referencia es que cuando se vive una vida con gozo, mi actitud es diferente. Mi actitud es positiva, mi actitud es de confianza, de seguridad, de que tenemos a Dios y que con Él todo es posible. Amén. Entonces, qué rico, hermanos, poder aprender a vivir así, con el gozo del Señor. Y como les decía, si tal vez hay algo que te está quitando el gozo de la salvación o que te lo ha quitado, puedes gritar como David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y sabemos, hermanos, que hay un Dios que lo va a hacer, porque Dios es bueno. Pero cuando uno realmente lo busca, si es por pecado,
cuando nos alejamos del pecado, ¿verdad que sí? Porque realmente cuando una persona le falla al Señor, pero se queda ahí, pues qué gozo puede tener, ¿verdad que sí? Pero qué rico, hermanos, poder tener la certeza de que con Él lo podemos todo. En Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor, un texto que me parece especial. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Amén. Si el Señor lo ha dicho, Él lo hará. Entonces, porque a veces tal vez preocuparnos o no sé, meternos allá en lo de bar porque no tenemos lo que queremos. No, hermano, los pensamientos del Señor son de bien y Él siempre nos va a dar eso que más nos conviene. Entonces, la invitación en esta noche es esa. No dejes que nada te robe el gozo de la salvación. Amén. En Nehemías 8:10, Nehemías le dijo al pueblo, el pueblo estaba pasando por algo difícil, por una situación realmente bastante tremenda, pero Dios alienta a Nehemías y le dice, lea la palabra. Ellos abrieron allí unos libros y empezaron a leer. Y dice que sintieron gran gozo cuando escucharon la palabra del Señor. Y Nehemías les dijo, no estéis tristes, porque el gozo del Señor, dice, no estés triste, porque el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Ante las diferentes situaciones que se nos presenta en la vida, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos ayuda a permanecer, amén. Entonces, hermanos, era esto, no dejemos que nada nos robe el gozo de la salvación del Señor. Y tal vez suena muy redundante porque lo he repetido muchas veces, pero es maravilloso cuando se vive una vida con el gozo de la salvación. No dejes que nada te robe el gozo de tu salvación. Si tal vez algo lo ha quitado, pues grita como David, como les decía. Y la Biblia, en los Salmos podemos ver cómo Dios lo restauró, cómo Dios lo perdonó, amén. Entonces, qué rico, hermanos, esta es la invitación en esta noche, aprender a disfrutar la vida en el Señor. Es una vida de alegría. Hay personas que dicen, no, es que esos cristianos son como tan amargados, como tan aburridos, pero es porque a veces nos estamos lamentando, nos estamos quejando, hermanos, porque creemos que, claro, como somos hijos de Dios, tenemos que tener todo. No, eso no dice el Señor. Él dice que aprendamos a confiar en Él, en su palabra y en sus promesas, amén. Entonces les invito a estar en pie, a que pensemos tal vez por un momento, bueno, tal vez hay algo que me está quitando el gozo de la salvación del Señor. Tal vez hay algo que está haciendo que, no sé, me suman una tristeza, que tal vez me esconda. Mefiboset se escondió. Él no quería salir de Lodebar, pero él dijo, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tiene si estoy lisiado, no puedo caminar? A veces el enemigo nos hace sentir así, estás lisiado, ¿para qué? ¿Para qué sigues? ¿Para qué caminas? Realmente no puedes, mira lo que hiciste, nos acusa, hermanos, pero realmente qué bueno poder levantar nuestros ojos y saber que Dios está dispuesto a volvernos el gozo de su salvación y a que sea un gozo permanente, que podamos vivir, hermanos, con nuestra mente en alto, con una actitud positiva de la vida, mostrando a otros que sí, la vida a veces es difícil, pero tenemos a Dios y con Dios lo podemos todo, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, a decirle al Señor que Él nos siga ayudando y que Él nos ayude, valga la redundancia, que nada, hermanos, nos quite el gozo de su salvación, amén, porque esto realmente es algo glorioso. Gloria al Señor. En medio del dolor, en medio de la aflicción, tú me das paz y me enseñas amor. Todo lo que perdí lo restauras, Señor, en mí. Me da la fuerza para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación, que tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Devuélveme el gozo de tu salvación, que tu espíritu noble me sustente.
necesito, Dios, sin ti no soy nada. Yo te necesito, Dios.